La doctrina del infierno es un tema que está muy mal entendido. Una falsa teoría predominante es que el infierno es un lugar que arde con fuego y azufre, donde los pecadores son torturados después de su muerte. De acuerdo con este punto de vista, cuando el pecador muere, su invisible, inmaterial e inmortal alma va a este lugar de agonía sin fin. El pecador, según los hombres que enseñan esta teoría, afirman que experimentará un dolor indescriptible, miseria y tortura en el fuego del infierno durante toda la eternidad. Esta teoría, sin dudas y sin miedo a equivocarme, es falsa porque no es bíblica. La doctrina de la tortura sin fin de los pecadores se basa en la falsa enseñanza de la inmortalidad del alma. El hombre no tiene una naturaleza consciente, inmaterial, que sigue viviendo después de la muerte. El hombre es inconsciente de la muerte. Una persona tiene que estar viva para experimentar la tortura y el dolor. Si ese infierno ardiente existiera y una persona muerta fuera colocada en ella, no sabría nada al respecto, ya que los muertos nada saben. Un hombre viviente puede experimentar dolor a través de la función de su sistema nervioso y cerebro. El pecador no puede sentir ninguna tortura si su cerebro y el sistema nervioso no funcionan. La Biblia habla de castigo eterno en Mateo 25:46, pero no de eterno castigo. O sea, los impíos serán destruidos para toda la eternidad en la segunda muerte. Ellos serán castigados de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. 2 Tesalonicenses 1:9. El infierno es el Hades en la Biblia. Bíblicamente hablando, el infierno es la tumba, el sepulcro. Infierno es una palabra derivada del latín antiguo infernus, que significa fosa o hueco. El Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo y el Nuevo en griego. Para que la Biblia sea leída en inglés, era necesario que los estudiosos traduzcan la Biblia del hebreo y griego al inglés. La palabra inglesa, hell, fue escrita por los traductores para vertir las palabras hebreas y griegas que fueron utilizadas originalmente por los escritores de la Biblia para referirse a la tumba. Los hombres que originalmente escribieron la Biblia, por supuesto, nunca habían oído hablar de la palabra infierno, ya que es una palabra en latín y en el idioma latín no se hablaba en una sinagoga en los tiempos bíblicos. Con el fin de comprender la naturaleza del infierno que aparece en su Biblia, debemos determinar el significado de las palabras usadas por los escritores bíblicos. La palabra hebrea para tumba es Sheol. La palabra griega que significa tumba es Hades. Los escritores del Antiguo Testamento, como Moisés, Job, David, Salomón, Isaías, registraron el hecho de que los muertos son enterrados en el Seol. Los escritores del Nuevo Testamento, como Mateo, Lucas, Pablo y Juan, enseñan que los muertos son enterrados en el Hades. La palabra hebrea Seol y Hades en griego tienen el mismo significado. Ambas palabras se refieren a la tumba. Se puede observar esta verdad comparando Hechos 2, 27 y 31 y Salmo 16, 10. Hechos 2, 27 es una cita directa de Salmo 16, 10. En Salmo 16, 10, la palabra infierno es la traducción de la palabra hebrea Seol. Cuando este versículo es citado en Hechos 2, 27, la palabra traducida del griego Hades. Este hecho es prueba de que las dos palabras tienen el mismo significado. En la versión Reina Valera, las palabras Seol y Hades no se traducen, sino que se traspasan a la Biblia en español. Esta práctica evita la confusión que ha resultado de la acepción moderna, no bíblica, que se ha asociado con la palabra infierno. La palabra hebrea Seol aparece en las Escrituras 65 veces. En la versión autorizada de la Biblia, esta palabra se tradujo en 3 palabras inglesas diferentes. Se traduce como sepulcro 31 veces, infierno 31 veces y hoyo 3 veces. Los versos que contienen esta palabra hebrea traducida como sepulcro son los siguientes, los que vemos en pantalla, porque son muchos. Los versos en los que aparece Seol traducido al inglés como infierno son los que ves ahora en este momento en la pantalla. Y los 3 versos en los que se ha traducido la palabra como pozo son estos 3. Al leer estos 65 versos, uno puede ver fácilmente que el significado evidente de Seol es tumba. La palabra griega Hades, en las escrituras, en griego, la palabra Hades se encuentra 11 veces. En la versión autorizada de la Biblia en inglés, esta palabra fue traducida por 2 palabras inglesas. Fue traducida como infierno 10 veces y sepulcro una sola vez. En los 11 versos, Hades debería haberse traducido como la tumba. Los 11 casos de Hades en el Nuevo Testamento son los que ves en pantalla. Capernaum derribando al Hades,
Las puertas del Hades no prevalecerán. Capernaum, arrojados al Hades. En el Hades alzó sus ojos. No dejarás mi alma en el infierno. Su alma no fue dejada en el infierno. Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Etcétera, etcétera. Acá están. Ahí las podés leer. La palabra griega Tartarus aparece una sola vez en la Biblia, en 2 Pedro 2:4, y también se traduce como infierno. Entonces vamos a ver algunos datos sobre el Hades. ¿Quién va al Hades? Todo el que está muerto, porque el Hades en la Biblia es la tumba. Permanecerá en el Hades o la tumba hasta la resurrección. La Biblia declara que tanto los justos y los malvados están en el Seol o en el Hades. Jacob fue al Hades o el Seol. Él dijo: voy a bajar a la tumba, Seol, a mi hijo en luto. Génesis 37:35. Job fue al infierno, entre comillas, y él dijo: oh, si me había de esconder en la tumba, Seol, que me habías de guardar en secreto hasta apaciguarse tu ira. Job 14:13. Y también dijo: si yo espero, el sepulcro es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. Job 17:13. Ezequías, un hombre de Dios, dijo: yo iré a las puertas del sepulcro, o sea, Seol. Privado soy del resto de mis años. Isaías 38:10. Incluso nuestro Salvador, de acuerdo a la Biblia, fue al Hades, porque tú no dejarás mi alma en el Hades, ni tú quieres que tu santo vea corrupción. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hechos 2, 27-31. Jacob, Job, Ezequías y Yeshua no fueron a un infierno ardiente. Ellos murieron y fueron enterrados. Ellos estaban en la tumba, el infierno bíblico. ¿Qué es el Hades? El hecho de que la Biblia, el Hades, es el estado de la muerte o la tumba, se desprende de las descripciones del Seol o Hades. Después de leer las 65 apariciones del Seol en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, se observa que infierno está en la dirección de abajo. Génesis 37-35, Números 16-33 e Isaías 14-15. Es en la tierra, como dicen Números 16:30 y 33, y por debajo de nosotros, Isaías 14:19. Los hombres son descritos como capaces de cavar en el infierno, Amós 9:2. Los cuerpos de los hombres y los animales están en el Seol. Algunos reyes se describen como teniendo sus armas de guerra con ellos en el Hades, Ezequiel 32:27. Todos los hombres van al Hades de la Biblia en la muerte. Los hombres en Seol o Hades son inconscientes. Job oró para que Dios lo escondiera en el Hades o la tumba. En Job 14:13. El hombre no puede experimentar sufrimientos mientras que él está muerto. Allí los impíos dejan de perturbar y allí los cansados están en reposo. Job 3:17. El Hades bíblico, por lo tanto, no es un lugar de agonía y tortura. Los justos y los impíos muertos están en el infierno. Ellos son inconscientes. Ellos están en sus tumbas esperando la resurrección. Entonces, ¿cuál es la duración del Hades? La tumba, el Hades bíblico, es el lugar temporal de descanso de los muertos hasta la resurrección. El Hades no es eterno. Los cristianos serán resucitados de la tumba en la primera resurrección. Los pecadores serán levantados de la tumba en la última resurrección. En la última resurrección general, el Hades, la tumba, se vacía completamente. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis 20:13. Tengan en cuenta que los impíos muertos serán juzgados a partir de su resurrección final de fuera del Hades. ¿Significa entonces esto que Dios tortura a los pecadores en un infierno ardiendo durante miles de años y finalmente los resucita para que Él pueda juzgarlos? El Hades es simplemente la tumba o el estado de la muerte. Los pecadores no reciben su castigo eterno en el momento de la muerte. Ellos mueren y son inconscientes en el Hades de la Biblia hasta la resurrección final. En esta última resurrección general, los pecadores volverán a la vida en sus cuerpos mortales físicos. Después de la sentencia, serán castigados con la destrucción. Los malvados no regresarán al infierno o a la tumba después de la sentencia definitiva. Ellos recibirán su castigo eterno con ser destruidos en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que esta es la segunda muerte. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 14, 15. Entonces, ¿qué es el Gehenna de fuego?
Fuera de los muros de Jerusalén, en el día de los apóstoles, había un montón de basura ardiendo llamado el Valle de Hinnom, o Gehenna. Gehenna era el incinerador de basura de la ciudad antigua de Jerusalén. Desperdicios y animales muertos fueron arrojados a este valle para ser consumidos por el fuego. El fuego continuó ardiendo, quemando, siempre y cuando hubiera material para que no se consumiera. La misma basura se consumía, pero el fuego seguía ardiendo, ya que más basura era adicionada. No hay fuego en el valle de Gehenna hoy. Se extinguió hace siglos. El valle ya no se utiliza como incinerador. Durante el ministerio terrenal de nuestro Señor, los delincuentes que murieron después de la crucifixión fueron lanzados en este fuego del Gehenna para ser destruidos. Se pensaba que los crucificados no merecían un entierro decente. Muchos estudiosos de la Biblia creen que Yeshua habría de ser echado en este montón de basura en llamas para ser consumido si José de Arimatea no hubiera ido a Pilato a pedir permiso para sepultar a Yeshua en su propia tumba. El Gehenna de fuego era considerado como un símbolo de juicio y de destrucción. Yeshua usó el fuego del Gehenna como una ilustración de la destrucción final de los impíos. El fuego del Gehenna se refiere al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia la tierra y el cielo huyeron, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, y el que no fue hallado en el escrito, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 15, 11, 15. La palabra griega Gehenna ocurre en 12 versículos en el Nuevo Testamento. Se utilizó 11 veces por nuestro Señor y una vez por Santiago. Los traductores españoles usaron la palabra infierno para traducir la palabra Gehenna. Es lamentable que así lo hicieran. Se ha añadido con mucha confusión en el tema. Seol y Hades, traducidas como infierno, se refieren a la tumba. Gehenna, sin embargo, no se refiere a la tumba, se refiere al lago de fuego, que será el agente para la destrucción final de los impíos. Estos son los 12 versículos de los que te hablaba recién, están en pantalla. En todos estos 12 versículos, la palabra infierno viene de la palabra griega Gehenna. Esta palabra no se refiere a un infierno ardiente para que los pecadores vayan hoy a la hora de su muerte. No se refiere tampoco a la tumba, se refiere a la futura destrucción de los impíos en el lago de fuego. Observe que en estos versos el cuerpo entero, los ojos, las manos y los pies del hombre se mencionan como que serán echados en el Gehenna de fuego. Los hombres que creen en la inmortalidad del alma y la tortura de los impíos en el infierno ardiendo, hoy no pueden utilizar estos versículos para apoyar su teoría falsa. Según su teoría, el cuerpo del pecador está enterrado en la tumba y solo su alma sin cuerpo va al infierno ardiendo. El fuego de Gehenna se refiere al futuro lago de fuego en el que los pecadores en sus cuerpos mortales serán destruidos porque se consumirán. La destrucción de los malvados. En contra de la enseñanza de la tortura sin fin de los impíos, la Biblia enseña claramente que los impíos serán completamente destruidos en el lago de fuego. Los pecadores no sufrirán tormento eterno, sino que serán castigados con la destrucción. El Hades bíblico, Seol y Hades, se refiere a la tumba en que ambos pecadores y creyentes serán enterrados, o están enterrados. El lago de fuego no se refiere al Hades bíblico. El Hades bíblico se vaciará cuando los pecadores sean restaurados a la vida en la resurrección final. Si son juzgados dignos de la vida, los pecadores no serán devueltos al Hades bíblico o a la tumba, sino que serán arrojados al lago de fuego para ser destruidos. El fuego de la destrucción se describe como eterno y que no se puede apagar, porque no puede ser extinguido hasta que su obra de destrucción sea completada. Los pecadores serán consumidos por el fuego, pero el fuego mismo continuará ardiendo hasta que se hayan consumido todos los pecadores. Nadie será capaz de apagar el fuego con el fin de escapar a su destrucción. La Biblia enseña que la vida eterna será dada solamente a los redimidos y que los malos no vivirán para siempre. La palabra de Dios dice en repetidas ocasiones que los impíos perecerán. Ellos se consumen, ellos serán cortados, serán quemados, serán destruidos. Los impíos serán como si no hubieran sido. Los malos no serán. Inclusive podemos citar lo que dijo el doctor Richard Francis Weymouth, un laico bautista inglés, traductor del Nuevo Testamento, que dijo lo siguiente:
Mi mente no puede concebir una grosera tergiversación del lenguaje que cuando 5 o 6 de las palabras más fuertes de la lengua griega significan destruir o destrucción, se aplican en el sentido de mantener una existencia eterna pero miserable. También citamos lo que dijo John Nelson Darby, uno de los fundadores de la Iglesia de los Hermanos de Plymouth, en Inglaterra, que dijo en Las Esperanzas de la Iglesia: queremos expresar nuestra convicción de que la idea de la inmortalidad del alma no tiene origen en el Evangelio, que se trata, por el contrario, de los platónicos y que fue justo cuando la venida de Cristo fue negada en la Iglesia, o por lo menos comenzó a perderse de vista, que la doctrina de la inmortalidad del alma vino a sustituir a la de la resurrección. Clement Moore Mayordomo, un episcopal estadounidense, fue rector en varias iglesias, capellán del Senado de los Estados Unidos, capellán de la Embajada de Estados Unidos en Roma y profesor de historia de la iglesia en la protestante Episcopal Divinity School, y escribió lo siguiente: desde que he llegado y descanso en la conclusión de que el destino final de los impenitentes es la muerte y la vida no es eterna en agonía, una gran nube negra parece haber sido removida del rostro de Dios, y yo lo veo no solo como mi Padre amoroso, sino como el Padre de todas las criaturas.